¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir, ante todo. Bueno, voy a presentar la charla que vamos a escuchar a continuación, que tiene que ver, por supuesto, dentro de estas jornadas de género fantástico, con el cine. El título de esta mesa es Introducción al cine fantástico, y quien nos va a hablar de cine fantástico es Ángel Fareta, a quien probablemente ustedes conozcan. Ángel Fareta tiene publicados no solamente libros de cine, también es escritor de ficción y poeta. Uno de sus libros se llama Datos Tradicionales, que es un libro de poemas de principios de la década del 90. Hay un libro del año 2010 que se llama La Pasión Manda, de la condición y representación melodramáticas, que es un ensayo, y una novela que se llama Tempestad y Asalto, que es del año 2009. Bueno, la idea es conversar un poco con Ángel acerca del cine fantástico, algo tan amplio que uno podría decir que tiene que ver con el género fantástico, pero que también lo excede, que también es más que un género, de ahí tal vez su imprecisión o la dificultad para definirlo. Se me ocurre que podemos, por supuesto, después de la charla, abrir a preguntas y bueno, comentarios. Así ¿Cómo que, no? Ángel, cuando quieras. Como decía el que hoy tiene el nombre de esta sala, lo mejor después de mi titubeo son las preguntas de ustedes. Bueno, vamos a ver. Para definir esto vamos a tener que definir, buenas noches, a definir primero, aunque algunos ya lo conocen por mis libros, o fueron alumnos míos, o son, tanto el cine como lo fantástico. ¿No? La relación cine-fantástico puede dividirse primero en dos zonas, una muy sencilla o no tanto. El cine ya es fantástico por excelencia. Cualquier cine. Ver cine eso ya es un elemento fantástico. Siempre toda película es algo fantástico, porque nos traslada a un mundo miméticamente completo. Sí, el mitologema. Yo uso mitologema y no mito siguiendo a Karl Kenengy. Mitologema es el uso que se hace del mito. ¿Qué quiere decir? Homero no hacía mitos, sino hacía mitologemas, porque él no inventó la guerra de Troya, ni el talón de Aquiles, ni todo eso. Así que cada vez que hay una herida de un héroe, qué sé yo, Scotty en Vértigo, es un mitologema. El mitologema fundamental de lo fantástico o de la fantástica es el doble. Es tal vez el mitologema fundamental de Occidente. ¿Por qué esto? Porque tanto las dos interpretaciones, ¿Occidente qué es? Es una suma, mezcla, síntesis entre Jerusalén, Atenas y Roma. La visión precristiana o prejudeo-cristiana, sintetizada por Platón, habla de que hay dos mundos, del cual hemos caído o abandonado, atravesando el río del olvido y todo eso. Pero hay dos mundos. Con el judeocristianismo está la expulsión del paraíso. Así que somos ya, para nuestra tradición occidental, seres dobles. Somos todos bipolares. Al menos con esta concepción, no sé cuánto durará. Pero tanto la concepción platónica como la concepción judeocristiana nos habla de que somos seres divididos. Así que lo fantástico ya de por sí está en el origen de nuestra tradición, en el origen de nuestra cultura, en el origen de nuestros mitologemas. Ahora bien, hay un momento de lo fantástico, o lo fantástico moderno, ahí está, es eso, que nace en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. El cuento fantástico moderno nace exactamente en 1818 con El hombre de la arena de Hoffmann. ¿Por qué es el primer cuento fantástico moderno? Porque no hay brujas, elfos, magos, enanos, enanitos, hobbits y no sé qué cosa, sino que hay una persona, un alemán de esa época que se llama Natanael, que va a estudiar en una ciudad, que está de novio con Clara, toman cerveza, fuman en pipa,
y ahí aparece un elemento extraño. Eso es lo fantástico para mí. Lo demás es magia, ciencia ficción o ficción científica, y no fantástico. Lo cual no quiere decir que sea desdeñable. Estamos haciendo la pregunta por la cosa. Lo fantástico es la introducción de algo, una otredad benévola, generalmente anormal, amenazante, morbosa, en esa realidad cotidiana. Todos habrán visto Los pájaros de Alfred Hitchcock, y si no, no sé qué hicieron con sus vidas todavía. Bueno, ese es el ejemplo fundamental. O sea, Hitchcock pierde el tiempo, digamos, para una cotidianeidad meticulosa, casi documental, hasta que empieza a irrumpir algo extraño. De a una. Eso es un genio. No mandó a los pájaros todo de golpe, sino de a poco. Un primer ataque, una gaviota, poco después. Bueno, ese es el ejemplo de lo fantástico. Es la irrupción entonces de una otredad, de un altermundus, del otro mundo, que irrumpe en este de manera invasiva, benévola, amenazante o ambigua. Entonces, la literatura fantástica, lo fantástico existe antes de Hoffmann. Sí, obviamente, la Divina Comedia, alguien que se la pasa por el infierno, el purgatorio y el cielo y lo empieza a describir, es fantástico. Hay un par de cuentos de Boccaccio en el Decamerone, que obviamente lo son. En el Orlando Furioso, un libro de Ludovico Ariosto, el más grande poeta del Renacimiento italiano, lamentablemente poco conocido entre nosotros. Hay viajes a la luna, castillos embrujados. Pero eso está dentro del orbe católico, ¿no? Del orbe cuando toda Europa era católica. Así que no se podría decir que es fantástico, es ultramundano y es católico. Quiere decir que todo lector de Ariosto, todo lector de Dante nos decía, ¿pero qué será este tipo de cosas? Porque se vivía en un mundo donde la religiosidad católica impregnaba el mundo de esa dualidad. Luego viene el barroco, lo vamos a poner entre comillas, no porque no merezca pasarlo puesto al lado, sino que es otro tipo de utilización que se hace eso, y lo fantástico aparece con los países reformados, protestantes, separados de Roma, que tienen una nostalgia por la imagen, tienen una nostalgia por lo macabro, tienen una nostalgia por el otro mundo. Y así nace el cuento fantástico con Hoffmann. Hay un hecho muy importante que está en mi libro, que si algún día, eso también es un hecho fantástico, si algún día se publica. Bueno, ya publicar en la Argentina es un hecho fantástico. Ya creo que roza la ficción científica. Tal vez encontramos algunos editores en Marte. En este libro, entonces, digo, ¿qué pasa? Hoffmann, algo a tener en cuenta muy importante, era de Königsberg, la misma ciudad de Kant. Por supuesto, asistió a sus clases y, por supuesto, como toda persona desde entonces, se aburrió profundamente. Hoffmann llega a su casa y anota en el diario, este tipo está equivocado, pero no puedo refutarlo en sus términos. Como si alguien lo pudiera hacer. Primero tendría que ser traducido. Como era un genio, escribió El hombre de la arena. El hombre de la arena, que es el primer cuento fantástico, es ya una refutación al moralismo protestante, puritano y ya liberal de Kant. Esto se extremará con Poe en Estados Unidos y con Bram Stoker en Inglaterra, aunque Bram Stoker, ahí tenemos de nuevo el doble, era un irlandés en Inglaterra, aparte de otras duplicidades que tenía Bram Stoker. Entonces, el cuento fantástico, la literatura fantástica, es una respuesta polémica al progreso de la mentalidad burguesa liberal. Desde el autómata, el muerto vivo, ¿qué reaparece? Reaparece un elemento sagrado, un elemento sacro que se iba despoblando de la tierra. La idea de pecado la idea de pecado o de mal, sobre todo, comienza a ser reemplazada por dos cosas, crimen y locura. O sea, empieza a ser legalizada o vuelta clínica. El cuento de terror, el cuento fantástico, la ghost story, el thriller. Thriller es la traducción inglesa de melodrama. Esto es muy importante. Si bien thriller es estremecedor, es la palabra exacta que ellos usaron para traducir melodrama. El mismo melodrama italiano. Todos ellos tratan de alguna manera de reintroducir en el mundo de la sociedad industrial, de la hegemonía del pensamiento liberal, del pensamiento burgués liberal capitalista, de aquello que Junger llama la movilización total, reintroducir las ideas de pecado, de mal, de horror y de sagrado.
Para eso tuvieron que inventar un género o inventar determinados géneros. El caso epónimo es el de Poe, que lo inventó absolutamente todo. Yo creo que muchos de nosotros, bueno, yo rezo de vez en cuando, como a todos mis muertos queridos, ¿eh? Todos venimos de Poe. Creo que estaríamos sin trabajo sin Poe. Como decía, inventó el cuento fantástico de terror, Usher, el cuento fantástico metafísico, El hombre de la multitud, el cuento feérico de terror, Sombra, y el cuento policial, literalmente. O sea, todos esos géneros que son típicos de la modernidad han sido creados por Poe. ¿Poe qué es? Aparte de un genio. ¿Qué es un genio? Porque a lo mejor esto genio últimamente es para cualquier pelotudo. Genio, qué genial. ¿Qué es un genio? Un genio es una persona cuya obra o su hacer, puede ser histórico, político, el azar tiende a cero. Todo lo que hace tiende a cero, el azar tiende a cero. ¿Qué es una película genial? Donde no se podría sacar una sola, no toma, un solo cuadro. ¿Qué es una poesía genial? Donde no se puede cambiar una coma. Entonces, genio es aquella persona, aquel creador en la cual en su obra el azar tiende a cero. Poe es eso. ¿Poe qué es? Poe es el que pavimentó la vía regia hacia el cine. Jack Griffith incluso filma varios relatos de Poe. El cine, por otro lado, como decíamos, nace fantástico. El cine ya es una actitud fantástica. Pero tenemos que recordar algo fundamental en nuestra teoría. Por cierto, para los que todavía no lo entendieron, creo que ya sí, yo uso el plural, nosotros, nuestra teoría, porque estamos hablando de algo desde Platón. Yo no inventé nada. No sé por qué todavía la gente, estoy seguro que ustedes no, prefieren que yo diga mi teoría, yo. Eso es pequeño burgués, es liberal, eso es propiedad privada de cuarta. Nosotros, es algo más general, porque estamos hablando de una tradición que tiene miles de años. Nosotros no descubrimos nada, somos un eslabón de ese tipo de cosas. Pero curiosamente, en este mundo invertido que vivimos, parece que yo tendría que decir mi teoría. ¿Pero qué es mi teoría? ¿Qué es mi osito de peluche? Bueno, aclarado eso, en nuestra teoría decimos que precisamente el cinematógrafo nació como una suerte de ersatz, de sucedáneo de la eternidad en sentido liberal burgués. Como se habían sacado a Dios de encima y a todo lo sagrado y a todo lo oscuro y a todo lo pecaminoso, intentaron hacer una suerte de eternidad laica, una suerte de eternidad pequeño burguesa. Ustedes recordarán, aunque a veces no lo recordamos lo suficiente, que la primera película de cinematógrafo, no de cine, es la salida de los obreros de la fábrica Lumière. O sea, la primera película es una película de control de personal. Los obreros que faltaron ese día estaban listos. No había despido y todo ese tipo de cosas. En cambio, Griffith toma eso, no cambia nada, y le da otro sentido. Reemplaza esa suerte de eternidad fotográfica pequeño burguesa liberal, ¿sí?, por una suerte de visión trascendente, trágica de las cosas. Y eso, para entrar a aquellos que no conocen, no tienen tan presente o oyen por primera vez nuestra teoría, como una suerte de introducción. Siendo el cine ya fantástico per se, y por supuesto hay no sé si le pusieron el nombre a una sala acá, esta biblioteca, Adolfo Bioy Casares. ¿No hay? No que yo sepa. Así estamos. Bueno, Adolfo Bioy Casares, precisamente, que vivía acá a 2 cuadras. En La invención de Morel hace la mayor todavía reflexión posible que se puede tener sobre el cine, la fascinación del cine, la duplicidad del cine y todo eso, y siendo una de las novelas fantásticas más grandes de la historia. Ahora bien, aparte de eso, el cine como fantástico per se, como esa suerte de proyección, esa suerte de eternización, pero no esa eternización laica, liberal, sino eternización de lo trascendente, también, necesariamente, recogió, ¿qué es el cine? Entre otras cosas. El cine es la tierra prometida, el cine de Hollywood,
El cine de Hollywood es la tierra prometida de la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media. Finalmente se llegó. Un episodio fundamental de esa cultura en diáspora del otoño de la Edad Media es lo fantástico, el thriller, la ghost story, el terror, el melodrama. Hay 3 o 4 momentos, seguramente me olvidaré alguno, fundamentales en la historia, en el despliegue del cine de terror o fantástico. Es lo mismo prácticamente. Cierto, a veces hay fantásticos sin terror, bueno. En el thriller, en el thriller fantástico. El primero es hacia 1930, con el comienzo del sonoro. Fíjense qué interesante. Comienza el sonoro. Fíjense lo extraordinariamente articulado que estaba Hollywood, que todavía se lo ve como un lugar de señores con sacos a cuadros, fumando habanos y persiguiendo chicas. Algunas habrán perseguido, pero eso no es, como diría Maquiavelo, no es el tema más importante. Fíjense qué programática extraordinaria política tenía. Aparece el sonoro. Sabe que van a extender su influencia y su visión de sus películas infinitamente más. No va a haber que leer intertítulos. Un 70-80% del público mundial era analfabeto todavía. ¿Y qué son en la Universal ese primer periodo? ¿Qué ponen en escena? Drácula y Frankenstein. Drácula y Frankenstein, de Bram Stoker y de Mary Shelley, hacia 1930 no estaban olvidados. Estaban olvidados, enterrados, muertos, sepultados e insultados. Hoy todos sabemos, creo que todos sabemos, que Drácula de Bram Stoker es una de las más grandes novelas que se ha escrito, que hace empalidecer a cualquier escritor del siglo XIX, que nos hinchaba las pelotas con la vida de algún chico, de algún idiota, ¿no? O generalmente se basaba en unas pobres mujeres que se echaban un polvo y se sentían tan culpables que se tenían que tirar bajo de un tren, envenenar, acuchillarse. Eso ya está totalmente vetusto. En cambio, Drácula de Bram Stoker sigue siendo una novela totalmente actual. ¿Por qué? Porque es fantástica. Y porque recurre al mito. El mitologema del vampiro no lo descubre Bram Stoker. Frankenstein de Mary Shelley también es una novela totalmente olvidada. Más allá de los cambios que Hollywood tuvo que hacer y que creo que están totalmente justificados en ambas versiones. Ese es el primer momento. El primer momento es un momento de recaptura, vamos a llamarlo así, de los clásicos del cine, de la literatura fantástica. Clásicos porque los hizo Hollywood. ¿Qué es clásico? Es cuando uno dice, tomamos lección, tomamos mérito, aprendemos de esto. Así que Hollywood hizo clásicos a estas obras. Después vinieron las reivindicaciones. Este entonces es el primer momento del fantástico en el cine. Puede haber una excepción que confirme la regla, seguramente. En este primer momento, entonces, se trata de recapturar, reordenar, reconfigurar estos grandes mitologemas como el del vampiro y de la criatura mecánica. El segundo momento, creo, estoy seguro, es la enealogía, así la he titulado, Enea, de Enea, de Eneas, 9. Así que si hay tetralogía, hay enealogía, porque son 9 películas, producidas por Val Newton entre 1941 y 1948. 3 de ellas dirigidas por Jacques Tourneur. La Mujer Pantera, El Hombre Leopardo y Yo Caminé con un Zombie. Otras por Robert Wise y otras por Mark Robson. Esas 9 películas, esa enealogía, es el hecho fundamental de la imaginación fantástica en el siglo XX. Lo que cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya incorporan necesariamente 2 cosas. Son películas de clase B. Excurso, nota al pie lo que es la clase B. La clase B no es una película berreta. La clase B es toda una operación política, ideológica, sistemática. Se trata de capturar todavía más gente y todavía más mercados a partir de una determinada cosa. ¿Qué comprende Hollywood? ¿Qué comprende Val Newton, que era un genio? Val Newton comprende que ciertas cosas, hacia 1941, el cine, el concepto del cine, como lo llamamos nosotros, todavía no había tocado, pero no por censura, autocensura, sino que era todavía más grande. Ahí está. Voy a explicar, si me permiten, lo que es la clase B, mediante un film no de clase B, pero que es un film autoconsciente.
que sería el cuarto episodio. Es el prólogo del Exorcista de William Friedkin, de 1972. La autoconciencia para nosotros nace con dos films paralelos de 1972, El Padrino y El Exorcista. Todos recordarán el prólogo, que no figura en la novela, pero que escribió Blatty también, el prólogo en Bagdad, muy actual. Recuerdan que estamos en las ruinas de lo que fue la antigua Babilonia. Está el padre Merrin, aunque no sabemos qué es el padre Merrin, basado hasta físicamente en el padre Pierre Teilhard de Chardin. Y viene un chico, hay un guía y le dice que habían descubierto una cosa. Se acerca, ¿no? Hay una gruta, algo profundo, y ve que todavía abajo de eso que están excavando, monedas, puntas de flecha, hay todavía una segunda veta. Y saca algo cubierto con un terrón de barro. Fíjense en este detalle, como se decía en el Renacimiento. Presten atención, decían los pintores, los talleres del Renacimiento. Presten atención a los detalles, porque en los detalles está Dios. Le toma del bolsillo superior de la camisa un pincelito, lo empieza a limpiar. Ahí saca un terrón de tierra y ve que es algo que solamente él puede ver, pero que era algo segundo de la excavación. Eso es la clase B. La clase B es ir a ese segundo nivel de excavación, donde hay algo todavía más oculto, oscuro, negro, siniestro, tapado, y que la ciencia, en este caso la arqueología, solamente puede prestar un cepillito. El cine va más allá de ese cepillito. Necesita el cepillito, ojo, pero va más allá. Da una explicación a eso. El cine se explica, ¿cómo se explica el cine? No esas películas o pseudocine donde hablan hasta diciendo cualquier cosa y citando cualquier libro y diciendo estupideces o fotografías de gente que habla, como decía Hitchcock. El cine se explica, se explicita dramáticamente. Esto es poniendo en escena peripecias y símbolos, pero dramáticamente, no hablando y hablando y hablando. Esa imagen, que figura al comienzo del segundo tomo del concepto de cine, que tienen el gusto de oír por primera vez algunos de ustedes, que se llama Dominio Eminente, y que es una teoría basada sobre todo en la clase B. Eso es la clase B. La clase B es rastrear más. Hacia 1940, en plena guerra, o empezando la guerra, se dan cuenta que hay que cavar más. ¿Qué es lo que hay que cavar más? Hay que ir a temas todavía más sagrados, más oscuros, más olvidados. Hay que dar con todo. ¿Y por qué la clase B? Porque la clase B permite usar los desechos de la clase A, comprimir el tiempo y, por cierto, apurar la inteligencia, porque son películas que tienen que durar 60 minutos, con actores desconocidos, mejor todavía, porque el actor ya conocido ya tenía sus pretensiones. O sea, comprimir todo ese saber esotérico, pero llevado para millones de personas. Se entendiera la primera, la segunda, la cuarta, quinta vez. Yo el Cat People la explico en mis clases y la debo haber visto 150 veces y todavía encuentro cosas. Así que no hay que preocuparse si no lo encontramos a la primera. Importante es ver siquiera la superficie de eso. Entonces se tropiezan, mejor dicho, buscan este elemento que es lo sagrado y ponen en escena lo sagrado. Yo caminé con un zombie, el hombre leopardo, el barco fantasma, la isla de los muertos, los profanadores de cuerpos, basada en Stevenson, que son seguramente algunas de las más grandes películas fantásticas de terror y más grandes películas de todos los tiempos. Yo creo que Cat People hoy, para mí, está entre las 10 mejores películas jamás realizadas. Hacer todo eso en 60 minutos y con 3 decorados, hay que ser un genio. Bueno, vamos a lo sagrado entonces, porque fantástico y sagrado van juntos. Quiero aclarar, tal vez ustedes ya lo conocen esto, ¿qué es lo sagrado? Lo sagrado no es lo religioso. ¿Y qué es lo religioso? ¿Qué es la religión? La religión es la administración de lo sagrado. Por eso es tan complicada la religión. Y a veces comete errores terribles. Porque es administrar algo terrible, que es lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? La voluntad schopenhaueriana, el inconsciente, lo otro, el prana de los hindúes, el deseo, el lado oscuro de las cosas. Eso es lo sagrado. Lo sagrado es lo otro absoluto. Como lo definió un gran teólogo luterano,
Rudolf Otto, es el mysterium tremendum, lo absolutamente otro. Y la religión, o las religiones, que no son tantas, por otro lado, ¿qué trata? De anudar, por eso religión es religo, ¿no? Es como anudar, es como se hace en el judaísmo en el Día del Perdón. Se cortó un poco la cuerda, pero Dios te dice, bueno, te la voy a anudar, te doy un poco más de changüí, pero mira que la cuerda está más corta. Pero eso es la religión. Obviamente, muchas veces los directores que exploran o que ponen en escena lo sagrado, como Alfred Hitchcock o Jazz Turner, son personas también, o paralelamente, o de consumo, religiosas o católicas. Pero quiere decir que son diferentes cosas. Lo sagrado es otro, el lado oscuro de las cosas, que también es luminoso, es algo absolutamente indecible. La religión entonces lo trata de administrar. El tercer momento, estoy en el tercero, ¿no? El tercer momento es la revolución de Roger Corman. Roger Corman es como un segundo Griffith, es como el Griffith de la clase B. Se da cuenta hacia los años 50 que Hollywood está perdiendo un poco, haciendo agua. Corman hace en los años 50 lo que hizo Cameron en los años 90. Hay que volver a Griffith, hay que empezar de cero. Hay que hacer Titanic, hay que hacer Avatar. Corman no tenía mucha guita, hizo clase B. Hay que volver de cero, hay que de nuevo explicar todas las cosas. Hay que hacer películas de horror, fantásticas, basadas en Poe, sobre todo, porque es el que bien puso en escena Poe, tomándose libertades también. Y entonces ahí tenemos este elemento, el de Corman, que es el de refundar la clase B, el de refundar Hollywood. Y finalmente, cuarto, siempre son cuatro, es la autoconciencia, que nace con El Exorcista, y que da lugar a los films de William Friedkin, bueno, el autor del Exorcista, también de Brian De Palma, de Cameron y de John Carpenter, sobre todo de John Carpenter, uno de los más grandes artistas de nuestra época. Y no es una ironía, la ironía es tomar a otros como grandes artistas. Grandes artistas, ¿por qué en este aspecto también? Porque sabe concentrar en un género aparentemente masivo, que lo es, grandes verdades mediante símbolos tradicionales, no mediante alegorías, mediante cosas oníricas, absurdas, disparatadas, alucinantes, como dicen algunos, y que no se entiende absolutamente nada. En el cine se trata de entender, en las artes se trata de entender. Por eso todo film tiene dos momentos, o dos historias. Una primera historia que tiene que ser transparente, reconocida y reconocible por todo el mundo. Se la pueden contar a cualquiera, hagan la prueba. La primera historia se la pueden contar a alguien que no ha visto la película. La segunda historia, que es la historia hermética, simbólica, parte de la primera para esta segunda lectura o esta segunda apuesta de tipo arcano o de tipo esotérico. Esta ya no se puede contar a todo el mundo, pero depende de la primera. Cuando digo arcano o esotérico, no estoy diciendo oscuro, ni raro, ni oculto. Lo esotérico o lo hermético es algo absolutamente distinto. ¿Qué es hermético? Es muy sencillo. Hermético viene de Hermes. ¿Y qué hacía este dios Hermes, llamado Mercurio por los romanos? Era el mensajero de los dioses. Subía y bajaba. Por eso la columna mercurial todavía, dice él, la prosa del periodismo sin saber lo que está diciendo. O el termómetro. Pues sube y baja. Así como el mercurio simboliza eso en la alquimia. Tal vez los médicos lo hayan olvidado. Entonces, ¿qué es lo hermético? Lo que simbolizaba Hermes es la comunicación de lo alto con lo bajo. Lo alto con lo bajo. Hay una regla de oro para esto, que se atribuye a Pitágoras y seguramente es muy anterior. Solo lo bajo puede simbolizar lo alto. Nunca al revés. Solo lo bajo puede simbolizar lo alto. O sea que cualquier cosa baja, elemental, y toda cosa terrena es baja, puede simbolizar lo alto. O sea que podemos usar cualquier cosa. No sé, Cameron en el abismo usa hasta un inodoro lleno de mierda para simbolizar, y simbolizar la fidelidad matrimonial. Tiene que ir a rescatar el anillo, que es una tuerca.
O sea que es un anillo simbólico, es un anillo mecánico. Después le salva la mano, le salva la vida. Eso es un símbolo. Porque pues no se lo debe a nadie, no se lo afanó a Miguel Ángel, no lo sacó de los libros del doctor Jung, sino que lo inventó él. Pero el símbolo es universal. Ustedes no lo entienden a la primera, a la segunda, pero pueden seguir la película. En cambio, cuando hay una alegoría, se escucha o se escuchaba en mi época, querido, ¿qué carajo está diciendo este tipo? Así que entonces eso es lo hermético. Eso es lo hermético, que no es lo oscuro, ni lo raro, ni lo bizarro, palabra que por otro lado no existe en castellano. Es una mala traducción del francés y del italiano. Bizarro en castellano es altivo, gallardo, guapo. En italiano y en francés sí, bizarro quiere decir raro, retorcido. Viene de bizzo, de rulo, enrulado querría decir. Así que eso entonces es lo hermético. Así que tenemos esos momentos. ¿La autoconciencia qué es? ¿Qué es la autoconciencia? En nuestros términos. Es saber qué se sabe y saber qué se sabe. El primer paso es sencillo, es más o menos el pienso, por lo tanto existo, ¿no? Saber que uno sabe, saber qué está pensando, pero saber qué sabe, con acento, ¿no? En castellano al menos se puede hacer ese desplazamiento, es otra cosa. En la autoconciencia entonces aparece esta singularidad, que es que los directores se preguntan qué es lo que ellos saben, que han aprendido, qué se toma de un clásico y lo volviendo lo clásico. O sea, De Palma no es que le gusta a Hitchcock y lo trata de imitar, cosa que es absurda, sino trata autoconscientemente. Autoconscientemente es como hacer una variante. Hace años, ahora he cambiado un poquito, bueno, los años, ¿no? Pero todavía creo que esta metáfora puede valer. Ustedes me dirán. Yo creo que la autoconciencia o los films autoconscientes, por ejemplo, pienso en De Palma, es como una jam session, pero una jam session del bebop, del jazz bebop, Charlie Parker. Vieron que el bebop básicamente se basó en agarrar una melodía conocida, qué sé yo, T para dos, Stormy Weather, y empezar a hacer lo que acá se llamó zapadas, ¿no? Entonces iba el saxo por ahí, la batería por allá, el bajo por allá, y después se encontraba todos y se volvían a la melodía central. Entonces las películas de Palma hay que verlas como eso. Dice, vamos a tocar el tema psicosis, empiezan a hacer variantes. Vamos a tocar el tema vértigo, a veces mete las dos, más complicado. Entonces se hacen variantes, ¿no? Variantes, hasta retomar la melodía central. Obviamente cuando se retoma la melodía central, hay algo más, un plus, algo que tiene que poner el director, que tiene que poner el yacero en este caso, que es De Palma, tiene que poner algo propio. Así que son variantes de ese tipo de cosas. También es una suerte de experimentación, porque hacia 1970 se terminan los grandes estudios. El último de los grandes, Jack Warner, lo cierra en 1968. También la autoconciencia es un producto de los grandes estudios. ¿A qué viene esto? La mitad de Hollywood le hicieron los grandes estudios. El que todavía sigue pensando en la leyenda negra anti-Hollywood y que Warner y Meyer y Fox y Sanu, que eran unos desgraciados hijos de puta, unos vampiros, no entendió nada. Ni creo que pueda entender jamás el cine. Sería como pensar que los Borgia y los Medici y los papas en el Renacimiento, lo único que hacían, sin ellos no se hubiera hecho el Renacimiento. No tendremos ni la Capilla Sistina, ni un cuadro, ni un cuadrito, ni un cuadrón. Luego la moral de esas personas la dejamos aparte. Así que esos son los Medici y los Borgia de Hollywood. Es indudable que entre los Warner y los Hitchcock, o sea, entre los directores, entre los productores, o entre el mundo judío y el mundo católico que fundó Hollywood, tenían un enemigo común, que era el mundo WASP, anglosajón y protestante. Por eso crearon esa unidad. Pero era imposible que uno pusiera la plata para que el otro hiciera una cosa que el otro no supiera. Warner y Hitchcock estaban de acuerdo, por lo menos en varias cosas. Fundamentalmente en que tenían un enemigo común que estaba en Washington o en Harvard. Y que este era otro tipo de cultura. El que sigue pensando todavía que Hollywood expresaba el American Way of Life, bueno, ya que estamos en lo fantástico, creo que vive en la luna. Es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Es una interna polémica diferencial. Puede probarse viendo
analizando, estudiando muchas películas. Ahora si ven Rin Tin Tin o Lassie, bueno, o Cantando bajo la lluvia, bueno, que tenían que hacerse también eso, porque había que escamotear la cosa. El bulto no podía ser mostrado. Se trata de una tarea de camuflaje. Inventaron el Oscar. Lo cuenta Frank Capra en sus memorias. Y pusimos la mano en el bolsillo y dijo, mira, vamos a inventarlo. Llamaron a Cedric Gibbons. Dice, ¿para qué? Para que hace un poco de fiesta y de piscinas y todo eso. Claro, entonces la gente pensaba, pero la gente de allá, pensaba que solamente era un mundo de frivolidad. Frivolidad, empezaban a filmar a las 6 de la mañana, terminaban a las 3 de la mañana. Entonces fue una tapadera, fue una suerte de camuflaje. Precisamente el que tanto demuestra muchas veces los films fantásticos o los films de terror. La autoconciencia, entonces, aparte de esto, de la jam session y del saber qué se sabe, es elegir los clásicos. O sea, citar, pero citar productivamente. ¿Qué quiere decir citar productivamente? No meter una cosa, como hacía cierto cine francés de los años 60 y decía, fui a ver una película de Howard Hawks. Sí, a mí qué carajo me importa, fui a ver una película de Howard Hawks. A ver qué haces con Howard Hawks. John Carpenter rehace Río Bravo, bueno, la rehizo varias veces. Hace variantes de Río Bravo sin decir, acá estoy haciendo Howard Hawks, verbalmente. Si en el Asalto al Precinto 3, El Príncipe de las Tinieblas, retoma el tema fundamental de Hawks. Fíjense qué interesante esto. Hawks, que salvo El Enigma de Otro Mundo, que no la firmó, es el director realista por excelencia de Hollywood. Esta es una operación de cruce o de cruza extraordinaria la que hace Carpenter. Porque es tomar los temas o los mitologemas básicos, el hombre invisible, el vampiro, el demonio, la posesión, etcétera, etcétera, y cruzarlos con el director de Río Bravo. ¿Y qué toma de este director? Vamos a ver si entendemos la operación. Cuando digo si entendemos, la tengo que entender yo también. Cada vez que alguien explica algo, por más que tenga varios libros de teoría y 40 años de clase, la tiene que volver a entender. Pues, en el momento que le explica, tiene que volver a entenderla. Eso es también la autoconciencia. Y al repetirla, darse cuenta si se equivocó, hay que cambiar algo, modificar algo, etcétera, etcétera. El tema del lugar cerrado. El tema del lugar cerrado es fundamental. En los topoi, sí uso palabras griegas y latinas, ¿por qué no? Venimos de ahí. Si quieren, digo, sorry. Y guaraní no sé hablar, disculpen. Así que podemos usar palabras en latín. El idioma que hablamos es un idioma neolatino. Lo estamos destruyendo, pero es un idioma neolatino todavía. Bueno. El lugar cerrado, topoi, es el plural de topos, lugar. En griego, topos, lugar. Y ahí viene topología. Y topoi, la terminación hoy, es el plural. Los topoi del cine fantástico, uno básico, ¿cuál es? El lugar cerrado. Y el afuera amenazante. Eso el cine lo hace como nadie. ¿Por qué? Porque corta. Ya Griffith en las primeras películas, adentro y afuera. El lugar cerrado sirve como ¿qué? Como micromundo. El lugar cerrado, ¿qué sirve, por ejemplo, en Río Bravo? Película realista, vamos a llamarla así. Sí, realista, un western. Para que se crucen, se enfrenten, se ayuden, se peleen, tal vez se traicionen. Esto es la historia de la humanidad. Eso es lo trágico. Las 4 edades del hombre. El viejo, Stompy, por eso que es Rengo, y curiosamente Saltarín. Chance, eso es azar. El doble de Chance, fíjense cada vez que Wayne mira a Dean Martin, es un espejo. Dude, Petimetre, Dandy, ahora un poco venido a menos. Y Colorado, esto es recién sacado del horno. Las 4 edades del hombre. Las 4 edades del hombre tienen que coincidir en ese pueblo que se llama Presidio, en esa cárcel. Bueno, si lo corremos, si lo hace John Carpenter, ¿no? Ahora lo podemos ver. Si lo corremos y ponemos que son, por ejemplo, una serie de estudiantes de física, ¿no? Bastante nabos, por cierto, limitados. Eso es, porque el cine también se encarga de hacer de héroes personajes limitados. Ya no pueden descender del Olimpo. Ojalá fuera así, pero no se puede.
Una serie de estudiantes que no entienden mucho, ni de física ni de nada, en una iglesia abandonada, en un lugar muy Hopper, ¿no? Parece un cuadro de Hopper, bueno, muchas cosas parecen un cuadro de Hopper, ¿no? Y ahí tienen que convivir y luchar entre sí, ¿no? Traicionarse o sobrevivir con respecto a una afuera hostil. La afuera hostil acá es el demonio, nada menos, ¿no? Que no figuraba precisamente en las tablas del chino. Que es precisamente también muy interesante cómo ahí hay una suerte de intercambio especular, porque es el físico, el chino, el que tranquiliza al cura católico de que en realidad no, tu religión tenía razón, nosotros teníamos que mostrar las condiciones para que esto se explicara. Bueno, pues ahí tenemos entonces el lugar cerrado. El lugar cerrado sirve de micromundo, sirve de lo que los alquimistas llamaban atanor, el hornillo donde se intentaba transmutar un metal bajo en uno alto. Olvidemos si lo hicieron o no, el asunto importante es la simbología. Ese hornillo se llamaba un atanor. ¿Por qué? De nuevo el griego, ¿eh? No se acordar eso de Rumblefish, ¿no se acuerdan cuando Rusty James le dice al padre, vos me tenés podrido con el griego? No, todas esas palabras griegas. Y sí, el asunto que es eso. Atanor es atánatos, lo que niega la muerte. Porque la operación alquímica exitosa era un renacer. Era renacer, purificar el alma, renacer, salvarse. Pero para ello, antes había que hundirse en el corazón de las tinieblas. Había que precipitar la obra en negro. Ese lugar cerrado, entonces, era el atanor. El atanor, si alguien lo pone, haría una película totalmente alegórica, totalmente fuera de lugar, donde ¿no? Que se preguntan, che, ¿qué es el atanor? En cambio, si ponen una casa cerrada, tenemos otra casa atanor cerrada muy famosa, Usher, tenemos otra todavía más famosa, que es un motel que no tuvo mucho éxito, digamos, con los pasajeros, porque parece que no la pasaban bien, que es el Motel Bates. La casa cerrada, Bates, el recorrido por la casa, después tenemos la casa donde vive, queda o cuida al chico esa noche Jamie Lee Curtis en Halloween. Todas esas casas, esos lugares cerrados, esos topoi, son o actúan de manera simbólica, esto es, si queremos, le dicen a Jones, a García, a Rocatagliata, mire, si usted quiere es esto, no es que lo obligan a decir, a reconocer es esto, es aquello, es una casa cerrada donde hay un loco suelto afuera que te puede liquidar, punto. Luego, ahí viene la función simbólica, que es libre, porque la libertad es simbólica. La esclavitud es alegórica. Esa es la diferencia entre la alegoría de la caverna de Platón y la cueva, perdón, entre la caverna de Platón y la caverna de Griffith. En la caverna de Platón nacemos esclavos. En la de Griffith nacemos libres. Se sabe que estamos viendo sombras. Sombras un poco más perfeccionadas de alguna manera. Entonces, ese lugar cerrado, que es algo fundamental, un topoi fundamental del cine fantástico, del thriller, actúa como micromundo, como hornillo, como atanor, como proceso metamórfico, y también de alguna manera como la simbología de todo el edificio, la simbología arquitectónica, que consta de lo siguiente, o constaba de lo siguiente, Dios sabrá ahora, altillo, planta principal y sótano, ¿no? Altillo, planta principal. Vieron que en psicosis, en Psycho, en realidad tendría que ser traducida como psicópata, Psycho es psicópata, no es psicópata. Vieron que recorremos con Laila, la hermana de Marion, los 3 estadios. Vieron que vamos al sótano, bueno, al final terminamos en el sótano, vamos al altillo, vamos a la planta principal, donde ella se esconde detrás de la escalera, y vamos al sótano. Entonces, la simbología de la casa. Arriba, ¿qué es? El altillo, la cabeza, la mente. Abajo, la planta principal, el lobby, el vestíbulo, la vida cotidiana. Vamos bien. Y el sótano, ahí está, lo oscuro, lo sagrado, lo inconsciente, el deseo, lo terrible. El descensus ad inferum, como decía en latín, lo que voy a hacer, lo decía en latín, Virgilio. El descender a los infiernos. Descender a los infiernos es algo fundamental para entender
no el cine, la literatura, la poesía, diría prácticamente todo, sobre todo la historia que estamos viviendo, en el mundo, no solo es en el sentido judeo-cristiano el descender o ir como Dante al infierno, sino una prueba. Es ver si podemos descender a ver el horror cara a cara, como verá Laila Crane, el horror cara a cara, aunque con las cuencas vacías. Es una prueba iniciática. Es precipitar las cosas en negro para poder ver si podemos subir, si podemos salir de esa ciénaga, como al final, precisamente, de gracias a Dios, que Hitchcock nos hace esa toma saliendo de la ciénaga del automóvil para poder respirar. Entonces ese es el descenso a los infiernos. Es una prueba, es descender a lo más bajo, a lo más terrible, ver el horror, como Kurtz, tanto el de Conrad como el de Coppola, para ver si se puede sobrevivir. El film de terror, el film fantástico, es una prueba iniciática. ¿Qué eran los ritos iniciáticos? Los ritos iniciáticos en las mal llamadas sociedades primitivas, ni hablar de salvajes, sino arcaicas, como debe ser, sociedades arcaicas o sociedades tradicionales. ¿Qué se basaba una sociedad tradicional? En que tenían una visión cósmica de la vida. Esto no, acá no se trata de que son precolombinos, todo el mundo tuvo en un momento una visión tradicional. Todo el mundo fue una sociedad arcaica en un determinado momento. No se trata de pugnar cuál era mejor o no. Total, ya perdimos todos. ¿Qué es una sociedad tradicional? Aquella que tiene una visión cósmica de la vida. ¿Qué es una visión cósmica? Cosmos, completo. En la que toda persona, todo habitante de esa sociedad, todo integrante de esa sociedad, ve todos los actos de la vida: alimentación, sexualidad, fiestas, religión, cultivo de la tierra, etcétera, etcétera, todos imbricados entre sí, no separados como ahora vivimos, ¿no? Donde una cosa va por acá, otra va por allá, otra por allá. Eso es una sociedad tradicional, una sociedad arcaica o una religión cósmica. Es ver todos los actos de la vida, vida y muerte, sexo, reproducción, dolor, todo como una suerte de unidad, no separado entre sí. Precisamente por eso esas sociedades tenían gran capacidad simbólica. ¿Qué símbolo? Del griego. Símbolo es symbalein. Sin es juntar, de ahí viene síntesis. Unir. Y balein, arrojar, de ahí viene, me temo, bala. Es como el discóbolo de Mirón. No es una estatua simplemente de un atleta que está tirando un disco. Una interpretación superficial. Sí, está tirando un disco, la primera historia, en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. Creo que todavía se tira el disco. ¿Pero qué es? Es alguien que está tirando un símbolo, un symbalein, lo está arrojando a lo lejos. Por eso es redondo, circular, porque es la figura perfecta. Por eso todavía decimos a veces, sin darnos cuenta, ¿cómo está esto? Redondo. Eso es un símbolo. En la casa Bates, entonces, recorremos los tres estadios, los tres momentos de la casa. El cine hizo eso. El cine recuperó toda la simbología tradicional, resignándose a la modernidad. Esto únicamente podía hacerse entre dos cosas. En el país donde las contradicciones de la sociedad liberal, burguesa, capitalista, se daban de manera más extrema. Yo no soy marxista, pero he leído a Marx. Solamente la crítica de las sociedades capitalistas avanzadas pueden hacerse por artistas o pensadores que viven en sociedades capitalistas avanzadas. Así que una crítica del capitalismo se puede hacer en Estados Unidos. No la puede hacer ningún director africano. Es el más extremo forma de crítica. Fíjense que además el cine nace dentro de la sociedad industrial y trabaja con lo industrial. Tiene la máquina al lado. La desvió de sus fines con Griffith, hacia lo sagrado, lo mítico, pero tiene la máquina. En Hollywood hasta Bette Davis marcaba tarjeta. ¿Quién se cree que llegaban a un Cádiz ya pidiendo no sé qué, champaña? Marcaban tarjeta. ¿Saben por qué? Para que Hitchcock marcaba tarjeta. Para que aún esos genios de la actuación o de la dirección vivieran al menos en cierto momento del día en condiciones similares a las de los obreros de la Ford. No que estuvieran en buhardillas,
haciéndose los locos, los exquisitos, los incomprendidos, y vaya a saber qué tontería tardo-romántica. Ahí no, tenían que marcar tarjeta. Estaban en las mismas condiciones, ganaban un poco más, no tanto. Y recuerden que la película empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana. Aparte de terminar una película y empezar otra. Entonces podían hacerse en esas exactas condiciones. Por eso es la crítica más. Ahora es una crítica sutil, interesante, que hay que reaprender. ¿Por qué hay que reaprender? Porque nosotros, todos los demás, incluso los críticos bien intencionados europeos, de la otra Europa, digamos, de la Europa transatlántica, también tenían que aprender. Era muy complejo eso. Se nos estaba hablando de un mundo, de una sociedad avanzada en sentido capitalista, en sentido industrial, que hacia 1940, no voy a hablar en 1950, ningún país de la Tierra tenía esas condiciones. Todos sabemos, y de nuevo Marx, que eso no era que creaba condiciones simplemente del tamaño de los coches o de la altura de los rascacielos, condiciones mentales, espirituales, anímicas. La alienación existe para todos, pero una cosa es alienarse en la Ford o la General Motors, otra cosa es alienarse en un kiosco. Son alienaciones. Desde el punto de vista católico yo comprendo a los dos. Me da pena, ojalá que no se alienara a nadie. Pero para comprender la verdadera alienación de la sociedad capitalista, había que estar en ese lugar. El cine de terror, o fantástico, o thriller, permitió las mayores licencias. Porque esto es un arte de camuflaje. Si como yo sostengo, como nosotros sostenemos, Hollywood fue un alien metido en la gran ballena norteamericana, y creo que es fácil demostrarlo, obviamente tenía que camuflar sus fines. Hemos hablado del Oscar, de las piscinas, las fiestas y todo ese tipo de tonterías. Pero una de las maneras mejores de camuflar eso era potenciar quiero decir industrialmente también, quiero decir en cantidad de copias, algo que todavía era peor que un melodrama o que un western o que qué sé yo, que un thrill, que un policial o una comedia musical, algo todavía más deleznable, más arrojado al margen, encima escrito por una mujer a los 18 años en Inglaterra, Frank. Entonces era la mejor forma de camuflaje, tomar esa cultura o esos libros o esas novelas totalmente desdeñables, totalmente despreciables y totalmente puestas al margen, no marginales, puestas al margen, que es distinto, porque uno puede ponerse al margen y no es marginal. ¿Se entiende? Es muy diferente. El ponerse al margen es una decisión. Es lo que Junger llama el emboscado, la emboscadura, que no quiere decir irse al bosque, ¿no? El bosque puede estar acá a la vuelta. Así eso es ponerse al margen. Hollywood buscó precisamente todas esas cosas que habían sido puestas al margen. Muchos lo pagaron con su vida, como Poe, etcétera, etcétera. Entonces tomó eso, pero no es que hizo una reivindicación lacrimógena y se puso a llorar y fue a la tumba de Poe en Baltimore y no sé qué tontería. No, eso lo puso en escena. Eso es un acto, un hecho político, cultural, espiritual extraordinario, que es ponerlo en acto. No ponerlo en un museo, ni degradarlo mediante vaya a saber qué cosa, sino ponerlo en acto, ver la utilidad que eso tiene, reescribirlo, reverlo, ponerlo en circulación, extraerlo. Hollywood ha sido un gran lector, ¿no?, de estas obras que indudablemente estaban fuera de circulación o al margen o lo que fuere. Y para eso sirvió la clase B. La clase B crea un look todavía mayor para el tonto, para el cretino, para el estúpido, ¿no?, para el que leyó dos pelotudeces o hizo un cursito de alfarería y ya piensa que piensa. Espanta todavía más al pequeño burgués en estado estético. La clase B, uy, qué terrible, con ese maquillaje, esos actores desconocidos, esa música zumbona. Claro, porque lo quieren espantar precisamente a ese público, al público semiletrado, como decía Eliot. Quieren llegar a ese público que convenimos en llamar pueblo. Palabra que podríamos estar 40 años para definir qué es. Que no necesariamente es la clase obrera, no necesariamente es el pobre de la esquina, es el pueblo. Es la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media. Lo lamento, no tengo una manera más corta de decirlo. En todo caso, podemos ensayar una sigla. Es eso.
Pues este conflicto viene desde el otoño de la Edad Media, el nacimiento de las grandes ciudades, la burguesía, eso ya lo sabemos. Entonces este tipo de film, como hoy Carpenter, ¿vieron Carpenter? Tiene dos cosas, tenemos tres posibilidades con Carpenter. Una, entenderlo. Otra, ¿qué es lo que Carpenter quiere? No, yo no voy a ver esas películas de terror, berretas, clase B, llena de cosas, una porquería, todo eso. Mejor, ese o esa, ya que están igualitarios, hay que espantarlo. Y después tenemos un tercer tipo, no un encuentro, el tercer tipo, sino un tercer tipo que puede ser todavía más nocivo. El que va a ver eso porque dice que es bizarro, que además no sabe ni lo que quiere decir. Ese no sirve. Puede ser que actúe como la cinefilia. Puede ser que a lo mejor el cebo sea por lo raro, y después pesque que se trate de otra cosa. Pero precisamente películas como esa, las películas de terror, las películas fantásticas, crean ese tipo de elementos. O sea, extrema la política del concepto de cine desplegado por Hollywood hasta su última ratio, ¿no? Hasta su última razón, hasta su última consecuencia, ¿no? Un Carpenter hoy en día, o un Cameron, fíjense qué curioso, ¿no? Aparte que, como siempre digo, ambos sus siglas son JC. Y no lo pienso por Juan Carlos, ¿no? Alguien hacen lo mismo, uno gastando cualquier cantidad de plata y otro achicando el presupuesto. Es lo mismo. Es a doble entrada. Es un cine, una visión del mundo a doble entrada. Por un lado, un gasto terrible, una superproducción, y por otro lado, una cosa absolutamente mínima. El asunto es la visión del mundo, si tienen una verdadera visión del mundo. La visión del mundo es una visión del mundo opuesta en gran parte a eso que se llama modernidad. Vamos de nuevo con eso. La modernité, es una palabra de las más, junto con imaginario, peor utilizadas entre nosotros. No sé quién empezó, pero bueno. Modernité fue acuñado por Baudelaire en 1860, en un ensayo que se llama El pintor de la vida moderna. No lo usa positivamente. Lo usa negativamente. Lo usa como una resignación. Dice, nos resignaremos a llamar esto modernité. ¿Qué es lo que ve Baudelaire ahí? Es una crítica de un pintor belga que estaría olvidado si Baudelaire no hizo esa crítica. Se llama Constantin Guis, que llamó el pintor de la vida moderna, y ahí él llama modernidad. Modernos y modern existía. Por cierto, modern en inglés, en Shakespeare significa chisme, estupidez, tontería, cotilla. En Inglaterra, claro, todavía Inglaterra no había dado el paso no se había puesto el parche en el ojo todavía. Así que modern en Shakespeare es tontería, bobada, avidez de novedades. ¿Qué ve en ese pintor Baudelaire? Dice, acá vemos algo nuevo. Era un acuarelista en realidad, ¿no? Ve gente paseando por la calle, mirando un escaparate, en un tranvía a caballos, en un palco de un teatro. Dice, esto es, me permito con disculpas llamarlo modernité. ¿Qué es? La mitad del arte, cuya otra mitad es la eterna e inmutable. ¿Y qué es la modernidad? Es lo laxo, lo fluido, lo inquieto, lo movible, lo que no tiene fijeza. Así que declara un estado de cosas negativo. Pero ¿qué se da cuenta también? Que no se puede tomar, aunque todavía no la escribió, ya que estamos con el fantástico, no se puede tomar la máquina del tiempo. Va a haber que bailar con la más fea, o con el más feo. Eso ya ese quiebre entre lo alto, lo eterno, Baudelaire era creyente, y este mundo ya se hizo. Irnos a un monasterio, para pocos. ¿Qué se puede hacer entonces? Mostrar cómo funciona esto. ¿Mediante qué? Mediante formas nuevas. ¿Por qué mediante formas nuevas? Porque la modernidad se basa en la avidez de novedades. Quieren modas nuevas, cosas nuevas, chiches nuevos, lugares nuevos, fotos nuevas. Entonces le vamos a dar el gusto. Eso es lo que hace Poe. Poe inventa un montón de cosas para decir algo nuevas. La literatura policial, la literatura de horror, el relato fantástico, el relato imaginario. Eso es lo que hace, vuelvo, un flashback, lo que hizo Hoffman.
Hoffman, si hubiera podido, la nota, refutar a Kant diciendo este es esto y aquello y todo esto, no sé si primero se lo hubieran publicado y después hubiera quedado como una cosa polvo de bibliotecas, tal vez en alguna de estas dependencias hubiera quedado Hoffman refutando a Kant, pero hizo El hombre de la arena, y eso es irrefutable. Comprenderán también, seguramente, que el hombre de la arena, la situación del hombre de la arena, o la situación central, el topos central del hombre de la arena, lo tenemos en dos grandes películas. La ventana indiscreta. En La ventana indiscreta, el protagonista Jeff parte de una situación similar a la de Nathanael. Y también la del actor que sufre claustrofobia en Doble de cuerpo de Brian De Palma. En realidad, toda persona, de alguna manera, que contempla el cine, contempla el doble, que contempla una realidad mecánica, está en la situación de Nathanael, está en la situación del hombre de la arena, que no es el hombre de arena, es el hombre de la arena, se podría traducir como el arenero, no es un hombre hecho de arena, ¿no? Sino es el hombre de la arena. Entonces el cine, ¿no?, toma toda esta posta, entiende esto de Baudelaire, entiende esto de Poe, ya que a su vez Baudelaire toma esta idea de la inquietud, de lo laxo, de lo fugaz, como él bien declara, de Poe. Seguramente leyeron, y si no, espero que lo hagan, un cuento fundamental para entender todavía dónde estamos parados, es El hombre de la multitud, de Poe. Eso que llamamos horror metafísico. Hay un horror, pero es alguien que sigue a alguien, que entra por un lado, sale por el otro, entra por acá, entra por allá, no pertenece a ninguna clase social, no duerme. ¿Quién es este? No, le voy a contar el final para que no lo leyeron. Ese es el hombre de la multitud, el que después la sociología va a llamar hombre masa, en fin, lo que fuere. Ya está en Poe. Ese fenómeno de la laxitud, lo móvil, ¿no?, lo fluido, lo laxo, es aquello que vía Baudelaire, el cine toma. El hombre de la multitud. El hombre de la multitud, fijémonos, tanto en un sentido crítico, como hombre masa, hombre anónimo, como en un sentido, si queremos, positivo. Rescatemos a ese hombre masa de esa multitud. No, la multitud no la van a poder cambiar en cuanto a masa, pero sí tratemos, es una declaración de principios, tratemos de dirigirnos a ese hombre de la multitud. A lo mejor lo serenamos un poco en una butaca, va a tener que pagar un poco por la entrada, pero al lado de una entrada de ópera o de una vernissage, o de una edición de lujo es muy barata. También lo pensaron muy bien. Fueron grandes productores. Entonces se ocuparon de eso. Mientras las otras artes, básicamente, se cerraban en sí mismas. Pintura, música, arquitectura, gran parte de la literatura. Había que hacer un curso para leerla. Algunas valía la pena hacer el curso, otras, francamente, no. Así que el cine se ocupó precisamente de acercarse a ese hombre, a esa mujer, ya que estamos con la mujer. Fundamental. El cine es el primer arte que da lugar a la mujer, pero lugar como sujeto histórico consciente. Como sujeto histórico consciente, no solo como actriz, como figurinista, con todo eso, sino como sujeto histórico consciente. Y ni hablar como heroína, ¿no? Como precisamente pasa en Cameron o en Carpenter. O sea que ha dado un lugar perfectamente para eso, ¿no? Mientras que precisamente el siglo XIX, como decíamos hace un rato, la mujer cumplía un rol en la sociedad victoriana bastante elemental. Así que el cine ha dado eso. También eso. Ha sacado a la mujer de ese lugar el que se le había dado en las sociedades victorianas, en las sociedades anglosajonas. Ese lugar de fábrica de hijos o de puta. El cine creó la tercera mujer. Y la creó críticamente, esa que está por nacer al final de Vértigo y al final de la más grande película argentina de todos los tiempos, que también es fantástica, que es Más allá del olvido. ¿Vieron que hay una tercera mujer? Es curioso. Ustedes saben que Hugo del Carril hace esa película 3 años antes que Vértigo y nunca la vio Vértigo. Y Hitchcock vio Más allá del olvido. No la vio porque mataba en cana Hugo del Carril en esa época con la llamada Revolución Libertadora. Así que ni se estrenó esa película, duró dos semanas. ¿Qué pasó ahí? Eso sí que es fantástico. 2 directores sin conocerse, en los 2 extremos de América. Al final piensan lo mismo.
quiere nacer una tercera mujer, que no es ni una puta ni una esposa doméstica, una tercera, está por nacer. Las dos fracasan. ¿Pero por qué fracasan? Para indicarnos a los espectadores, sobre todo masculinos y femeninos, que de este lado de la pantalla tiene que nacer. Tal vez ya había nacido, en la Argentina ya había un ejemplo, pero tenía que nacer para todos. Así que fijémonos lo que ha hecho eso. El cine ha hecho ese tipo de cosas. La culminación de esto, esperemos que no sea la culminación, pero bueno, sin fantástico, puedo invadir zonas de no fantástico, no, se me viene la biblioteca encima, en la academia, y no. Bueno, es el final de Titanic. Es una declaración de principio. ¿Y qué hizo? Y el hombre la lleva a la mujer hasta la tabla de salvación, que es una puerta, noten, es una puerta. Pero los hombres ya no podemos subir. Esa tabla, esa puerta es solo para la mujer. Y nosotros nos ahogamos. O sea, si el cine ha llegado a eso, si el concepto de cine ha llegado a eso, ha sido precisamente porque ha podido trabajar con esos elementos de cierta cultura en diáspora desde el otoño de la Edad Media. El fantástico, o el thriller, o el terror, ha sido un elemento fundamental, ha sido el excipiente de todo lo que ha hecho el concepto de cine. Toda película, toda película también, voy a retomar para centrarme en el tema, ¿no? Como le decían a Holden Caulfield, que se centre en el tema. Toda película de terror, de casa cerrada, aparte de ser un proceso alquímico, si queremos, de los 3 estadios de la simbología del cuerpo, que también es un rito iniciático. Cuando Hitchcock estrenó Psycho, vamos a llamarla así, ¿no? El psicópata, ¿no? Psycho. En 1960, un par de críticos ingleses, los únicos que lo querían a Hitchcock, porque Hitchcock era detestado en Inglaterra. Era católico y se había ido. El título de ser se lo dieron en la tumba prácticamente. Pero 2 críticos, uno era Ian Cameron, creo, el otro no recuerdo. Ian Cameron. Hablan sobre psicosis, bueno, psycho. Entonces Hitchcock dice, no, pero ¿saben qué pasa? Psycho es una película esencialmente divertida. Es como el tren fantasma, la casa de sustos. Uno va haciendo pasar al espectador de miedo en miedo, cada vez más creciente. Entonces pensaron, se metieron en violín en bolsa, porque Hitchcock te arruinaba una entrevista siempre, porque te tomaba prueba. Entonces él la arruinaba generalmente a sus apólogos, para ver si sus apólogos habían pescado algo, porque la admiración desde Julio César a John Lennon, ustedes saben que es muy peligrosa. Entonces, claro, todos se metieron violín en bolsa, el humor de Hitchcock. No es eso. Cuando el padre de Hitchcock, que vendía huevos en Whitechapel, pollos y huevos en Whitechapel, lo escribió en el colegio de los jesuitas, nunca hubo plata mejor destinada que esa. Lo que estaba diciendo Hitchcock, en chiste, en serio, es que toda película de terror ¿sí? Se parece al tren fantasma, o a la casa del tren fantasma, ¿no? Uno de los presentes que tenemos cierta edad lo hemos visto, ¿no? Porque el tren fantasma ya era la degradación consciente de un rito de iniciación. ¿Qué era un rito de iniciación por lo que sabemos o porque nos han contado? Tanto en Oriente como en Delfos o en las sociedades arcaicas de nuestra América. Hacer pasar al neófito, ahí está, neófito, neofitos, fitos, yuyo, verde, planta, una planta verde, algo que está verde, un plantín, eso es un neófito. Por una serie de terrores, posibilidades vitales, monstruosas, por cierto, monstruo del latín es el que se muestra, a ver si llegaba hasta el final. El tren fantasma era, como tantos juegos y elementos circenses, de lo cual también estoy, gracias a Dios, escribiendo, ya lo terminé, es que se publiquen y por el asunto es terminarlo. El circo, o todos los circenses, o los carnivals, como dicen los norteamericanos,
lugares de fenómenos, como en Freaks de Todd Browning, ¿qué eran? Fueron durante muchos siglos grandes reservorios de datos tradicionales. El laberinto, el circo, las pruebas con animales, ahora están prohibidas, es otra cosa. El juego de payasos, los clowns tienen una simbología fundamental. Y otro elemento fundamental eran los recorridos de los trenes fantasmas o de las casas de susto. ¿Qué hicieron algunos de nuestros antepasados? Frente a la solidificación del mundo, frente a la simbolia, frente a la materialización del mundo a partir de la revolución industrial y de la mentalidad burguesa, conservaron, degradando conscientemente ciertos datos tradicionales. Degradaron conscientemente ciertos datos tradicionales. Podemos, si queremos, decir, disfrazaron, camuflaron. Uno de estos elementos de disfraz o de camuflaje, es los elementos circenses. Uno de ellos es el tren fantasma. Así que cuando Hitchcock decía en 1960 que Psycho era el tren fantasma, decía exactamente la verdad. Pero estos dos muchachos no habían estudiado con los jesuitas. ¿Está? Así que muchas veces esos chistes servían como prueba y todo ese tipo de cosas. Toda película de terror de lugar cerrado, si está hecha por Hitchcock o Carpenter, pensemos en Halloween. ¿Halloween qué es? Lugar cerrado. ¿Qué es Michael Myers? Uno de los monstruos más extraordinarios de cosas. Veo que está en blanco. La posibilidad en blanco. Está tapado. Hasta se puso un overol. No tiene ropa, no tiene nada distintivo. Es todo lo que está al margen. Toda la basura que se tira al margen de un pequeño suburbio norteamericano. Hay tres tipos de máscaras en Halloween. La que lleva Michael Myers, que es blanca, no significa nada. La de un ritual infantilizado como Halloween, que es la noche de Todos los Santos y ya ha perdido todo su sentido. Y esta que es mi favorita. Me encanta contarla porque casi me caigo al suelo cuando vi Halloween, que tengo ya edad suficiente, la vi en el estreno, en preestreno, en privado, año 78. Fíjense al comienzo de la película, cuando Jamie Lee Curtis, Laurie, la protagonista, está en su habitación, su casa. Detrás tiene un afiche de una exposición de un pintor belga llamado, que seguramente lo conoce, James Ensor. James Ensor, que murió en 1965, tiene unos cuadros terriblemente monstruosos basados en máscaras. Tiene uno maravilloso que se llama La entrada de Cristo en Bruselas. Esto es arte católico también. Es como que en un enorme shopping, sería, ¿no? Todos los burgueses comerciando, jodiendo, llega Cristo y nadie se da cuenta. Están todos morfando como esqueletos, monstruos. Ahora, el cuadro, el afiche que tiene Jamie Lee Curtis, es el único cuadro que es un autorretrato de Ensor, es el único que no lleva máscara, está desenmascarado, que es lo que se tratará de hacer después con Michael Myers. Fíjense qué bueno. Pero Carpenter, como es un gran artista, ¿no? Que viste zapatilla, blue jean, ¿no? Le gusta la NBA, ¿no? Pone eso justificándolo. Es un afiche que dice el Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Sí? Vos lo agarrás, no lo agarrás. Yo estaba chocho, yo lo había agarrado. Pero no jode, no complica el seguimiento de la película. Capaz que lo agarrás a la vez 30, a la vez 15, capaz que entras en Wikipedia hoy, algo pescás, pero no molesta. Lo hubiera hecho otro director, sobre todo europeo, nos hubiera dado una lección sobre Ensor, lo hubieran hablado hasta el cansancio sobre Ensor, lo hubieran explicado con una flechita. Eso es el cine. El cine es saber utilizar la cultura anterior con total libertad, total impunidad y con total clasicismo. Ahí tenemos entonces el uso de la máscara. La degradada en carnaval folclórico o folclor para chicos, la enferma, ¿no? O lo que enferma la sociedad que pone al margen, vino como entra por el margen, está bien pensadita, dos mangos pero bien pensada. Y el desenmascaramiento de un pintor de máscaras religioso como James Ensor. Todo dicho sin levantar la voz, ¿no? Con esas 2 o 3 notas en el Yamaha que usa Carmen, y crea eso. ¿Y el lugar cerrado qué es? ¿Qué son las tipas, las mujeres que fue liquidando Michael Myers, empezando por su hermana? Son posibilidades, persona, en sentido griego, máscaras, ¿no? Personalidades que
La neófita, encerrada en el lugar de iniciación, Lori, tiene que superar. Las muertes que se suceden en una casa son las posibilidades vitales que nosotros dejamos atrás. En los ritos de iniciación, precisamente, también, aparte de hacernos pasar por esa suerte de tren fantasma iniciático con terrores cada vez mayores, otra cosa era que moríamos simbólicamente. Posibilidades de nuestro ser eran arrojados, eran tirados atrás. Algunas de nuestras máscaras, algunas de nuestras posibilidades vitales eran tiradas, eran desechadas como envases vacíos. Eso es lo que le pasa a Lori, ¿no? Sobrevive, aparte de que sobrevive porque es una mujer también contemporánea, o sea, empieza las patadas también, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, como se decía en casa, pero también sobrevive porque elimina, ¿no? o esta cosa otredad absoluta que es Michael Myers, elimina esas posibilidades de existencia que podrían ser las de ella. Así como en Psicosis, Laila y finalmente es la que sobrevive a esa prueba que su hermana no pudo pasar. Marion, ¿no? Marion Crane es cigüeña, y Laila es la que sobrevive, ¿eh? Laila es lila. Es la flor que nosotros conocemos también como azucena, lirio o lis, es la flor de lis francesa. Azucena viene de los árabes en España. Bueno, más, nos ubicamos. Pero que es la que sobrevive. Fíjense esta cita, ven que esta cita pero sin levantar la voz. Tampoco les puedo asegurar que la agarré la primera, la segunda, la tercera, la cuarta visión de Psycho. Laila, la que sobrevive a la muerte, ¿no? De la muerte sin ojos, ¿no? Mientras el otro se va develando. Por cierto, hay manzanas en una buena copia, en el sótano, en el fruit cellar, como dice la señora Bates, fruit cellar, no dice basement, ¿no? Hay todas unas manzanas puestas a madurar, ¿no? ¿Cómo empieza La Tierra Baldía de Eliot? Más o menos en traducción castellana. Abril es el mes más cruel. Engendra lilas de la tierra muerta. ¿Sí? ¿Es así? Pero no puso Eliot al lado. O sea, está reutilizado de alguna manera. ¿Está claro? Y si alguien le dijera que Hitchcock nunca leyó a Eliot, como decía Hegel, lo lamentaría por los hechos. Porque la simetría está. Diríamos entonces que dos ingleses católicos utilizan el mismo tipo de metáfora para la muerte y resurrección. Yo creo que sí, pero vamos, el asunto es llegar al mismo tipo de conclusión. O sea, cuando uno analiza un film, una novela, ya lo vamos a hacer cuando ¿no? vamos en literatura, lo que tiene que pensar, dos cosas les aconsejaría, si puedo aconsejar algo. Sí, ahora pasamos después a las preguntas. Nunca lean biografías. No, pues estoy acá, es una serie de eruditos y candidatos a críticos y hermeneuta fundamental. Nunca lean biografías, diarios, comentarios del artista, del escritor que van a interpretar. Siempre tienen que confiar en la obra. Nunca confíen en la declaración del artista. El artista va a mentir, ya está podrido de explicar 10 millones de veces lo que quiere decir tal cosa, así que va a mentir, va a tirar la pelota afuera, va a decir cualquier cosa. Confíen siempre en la obra, siempre en la obra. No traten de buscar ningún detalle, salvo que un detalle biográfico, tal vez menor o mínimo, sirva para apuntalar ese elemento hermenéutico, crítico que queramos tener. Pero no vayan rápidamente a leer declaraciones o diarios personales o biografías, porque eso nos va a apartar. Al mismo tiempo, la persona que hace esas declaraciones, ya que estamos con el doble, es la que filmó la película. El Borges que escribió El Sur, ¿era el mismo que vivía ahí en la calle Maipú? No es el mismo. Más o menos, si se miraban al espejo, son los mismos, pero no es el mismo. Así que una regla para mí de oro que recomiendo siempre para interpretar algo es no fijarse en ningún tipo de biografías. Jamás, y menos en declaraciones, porque la declaración se hace
a quien nos está entrevistando en ese momento, ¿no? Entonces se la emparejamos, se la achicamos, se la agrandamos, ¿no? Según la persona, porque uno tiene que ser amable. Entonces generalmente muchas veces se termina diciendo lo que el entrevistador quiere escuchar. Se va tranquilo a su casa, ¿no? Logró la nota o el reportaje y listo. Pero no necesariamente hacer ese tipo. El ejemplo, y ahora vamos a las preguntas si Dios quiere, es el de Hitchcock, El tren fantasma, y los dos únicos críticos ingleses que lo seguían en el año 60. Bueno. Bueno, parece que hay unas cuantas cosas para charlar o para preguntarte después de lo que vos hablabas. Y aún retomando un poco lo que decía yo antes de que Ángel empezara a contarnos acerca del fantástico, yo decía la imprecisión que es característica de este género, la dificultad de definirlo, y uno piensa, bueno, incluso quedan cosas y cosas, ¿no?, que se podrían agregar. Me interesaba esto dentro del paseo, digamos, de la charla, ya que retomando un poco la figura del tren fantasma, sí. Pero paseo más agradable. Esperemos que sí, sí. No. Si querés te hago unas muecas. Pensaba un poco esto de lo que era lo fantástico moderno, por un lado, que vos especificabas de lo fantástico como género, y también, si se quiere, bueno, lo que en inglés se denomina el mood, ¿no? La actitud fantástica, como vos lo exponías en Dante, en Boccaccio, ¿no? Sí, sí. En Hamlet, si podemos agregar. Sí, sí. Entonces, él comenzaba con esa división, y después con el vínculo, con la relación con el cine de terror, ¿no? Con el thriller, y todos estos momentos, estos 4 momentos que Ángel marcaba, bueno, con las diferencias del caso. Yo después, tenía alguna preguntita con respecto a esos 4 momentos, pero la voy a dejar para dentro de un ratito. Bueno, me gustaría que ustedes pudieran preguntar o comentar lo que quieran en relación con la charla que acabamos de escuchar. Imagino que, siempre surgen cosas y relación, por un lado, con la literatura o con ciertos momentos del cine o con películas, en fin. Me parece que la charla fue para esos lugares, también para la filosofía, incluso para, generando otro tipo de disparadores. Pero, no sé si quienes querían comentar o preguntar algo, es un buen momento para hacerlo. ¿Se apabullaron con ¿Me pregunta? Ah, bueno. Pero sobre Philip Dick, no sé si podemos hablar, porque he leído cosas. Por supuesto. Sí. Los androides con ovejas eléctricas y Blade Runner, hay un ensayo tuyo súper interesante que me voló la cabeza sobre el mito de la vida artificial en Philip Dick y en Ridley Scott. No sé si podés hablar sobre eso. Sí, a ver, tendría que releerlo un poquito, incluso lo que escribí. Pero digamos, vamos, lo resumimos. O sea, Ridley Scott lo que hace en Blade Runner es catolizar la visión de Dick. ¿Se entiende? Eso. Me parece que es la idea de utilizar una imagen crística para eso que Dick dice de una manera, yo no sé, tiene algún elemento cristiano, pero en el caso de Blade Runner es como que lo empuja hacia el elemento cristiano. ¿Sí? O sea, la idea para mi gusto un poquito a veces obvio, ¿no? Cuando se clava el clavo en la mano, por ejemplo, ¿no? Hitchcock se hubiera cortado la mano antes de filmar una cosa así. Haciendo los dos católicos, quiero decir, porque eso no te da garantía de nada. Quiero decir que precisamente hay que tener cuidado, si uno es de esa fe, como es una fe basada en la imagen, porque la gran disputa que tuvimos, no sé si la seguimos teniendo con los protestantes, fue con la imagen. Entonces, como el catolicismo ya está, nosotros nacemos cubiertos de imágenes, es fatal, y hasta nacemos cubiertos ambos dos siendo católicos ingleses, o sea, que la tuvieron difícil de alguna manera, ¿no? Con persecuciones, guerras civiles, los irlandeses la tuvieron peor. Toda esa cuestión ese elemento de imagen, entonces yo
yo no es que tengo que justificar ni nada a nadie, ¿no? Es grande. Yo diría que quiso hacer eso de alguna manera precisamente porque como católico inglés lo dedique, es un poco más interesante como fantástico, pero un poco más difuso en cuanto a ideas. Me parece que el clavo más que la mano lo quiso poner en el piso y decir, no, esto es así. ¿Tá? Y lo que son afirmaciones buenas o justas en un sentido teológico, a veces son espantosas afirmaciones, o malas afirmaciones, o mediocres afirmaciones en lo estético. ¿Entiendes? Si, por ejemplo, yo creo que las intenciones de Mel Gibson en El Cristo son muy buenas. El resultado es una porquería. ¿Tá? Así que es eso. Pues hay que tener cuidado con el contenidismo, o a veces el contenidismo al revés. Quiero decir, nunca hay que guiarse una película, aunque es un error muy difícil de superar, por lo que uno ya cree o piensa política, religiosamente y todo eso, ¿no? Hay que tratar de ver, en la medida de lo posible, algo en un sentido formal, ¿no? Obviamente algo que si se nos opone totalmente, desde luego que no lo vamos a tragar, ¿no? Pero hay que tratar de no ser contenidistas, esto es, nos gusta algo por el contenido, pero no ser contenidistas al revés, no me gusta porque tiene un contenido ajeno a lo que uno cree, ¿no? Es un difícil equilibrio, pero bueno, se trata de hacer lo posible. Para eso hay que tener una teoría, una contemplación, ¿no? Entonces, al trabajar con ciertos supuestos, conceptos, simetrías, en mi caso, símbolo contra alegoría, no es que es la cuadratura del círculo, pero es una apoyatura teórica que es una hipótesis, una tesis de trabajo importante. ¿Sí? Ya. No, gracias a vos. Mariano. Sí. Estaba pensando un poco en las películas de terror de los últimos 10 años o 20 años. Sí. Me preguntaba, digamos, cómo usted ve su teoría y las observaciones que hizo hoy en relación a las líneas, no sabía si predominantes, pero digamos, por ejemplo, en el cine de terror de los últimos años ha habido una gran insistencia en la cámara en mano, en las filmaciones que juegan con lo testimonial. Me preguntaba... Okay, Blair Witch es el... Claro, a partir de Blair Witch, el cine que derivó a la... A ver. Yo creo que la autoconciencia es exponerse. La autoconciencia es poner toda la carne en el asador y, ponerse en pelotas. Exponer toda a Carpenter, digamos, mandarle un comando para liquidarlo, no creo. No. Estos serían capaces, pero no. Censurarlo, en el país del liberalismo, medio difícil, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se crea, ¿vieron? Es como pasa en la moneda. Cuando quieren hundir un país, crean la inflación. ¿Qué es la inflación? Exceso de material circulante. Esa es la definición canónica. Exceso de material circulante. Quiere decir que hay tanta guita nominal circulando que no vale nada. Con Carpenter, Cameron, esas películas que te referís, que obviamente algunas no he visto ni pienso ver, pero sé a qué te referís. Las veo como, digamos, como trabajo, ¿cómo se llama eso? ¿Qué? No, claro, como trabajo sociológico. Cobro horas extras por hacer eso. Lo que quieren hacer, vamos a hacer un ejemplo más concreto, no da vuelta. Lamentablemente no hay tanto tiempo. Si Carpenter hace Halloween y contra Carpenter hacen 115 martes 13. Entonces Jones, pobre Jones, no vamos a pensar siempre en Jones, a que no sea localmente. Y bueno, que es un lugar cerrado, una mina medio en bola, un tipo y liquida a todo el mundo. Es lo mismo. La inflación de la moneda de John Carpenter. John Carpenter es la moneda. Martes 13 es el papel billete. Recuerdan que ellos lo inventaron eso, ¿no? ¿Se entiende eso? Antes, ¿qué pasaba? Antes te defendía Jack Warner. O Mayer, ¿no? Entonces no hacían eso. Pues ni te prestaban la cámara. Hollywood tuvo durante 50 años la producción, distribución y exhibición de las películas. El metro que sobrevive en nuestra calle Cerrito, más o menos, era de la Metro Goldwyn Mayer. Por ejemplo, si una película quería que la película sobreviviera, porque era buena, la mantenían, que median y las pelotas. Entonces eso, en el cine sin estudio, la autoconciencia, vos te pones a eso. Entonces al exponerte a esto te crean ese tipo de cosas, ese tipo de... No porque la cámara en mano me resulte mal, por ejemplo, ¿no? Ya que mencionabas eso. Quiero decir, ese tipo de películas inflacionarias donde precisamente se estandariza la cáscara eliminando el sustrato.
Y el sustrato obviamente es de tipo religioso, es de tipo sagrado, es de tipo mítico. También podría ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, degollar 5 tipos cada 2 minutos, destripar a alguien, comer, ¿sí? Pero también hay otro tipo de inflación que es la inflación New Age, hindú que firma en Estados Unidos, Shambhala, ese es. La otra es irse para el lado de los saumerios, de los pajaritos, ¿no es cierto? De los yuyos, ¿no? Y la otra es destripemos a todo el mundo. El cine, John Carpenter, se pone en el medio. Carpenter te destripa de vez en cuando alguno, ¿no? No digo que no. Pero el otro es, su sistema es simplemente ese. Así que son 2 reducciones. Uno actúa por la reducción sentimental, ¿sí? Los pajaritos, el New Age, hablo con los muertos y no sé qué más. Y el otro es la reducción negra, ¿sí? No es descensus ad inferus, sino quedémonos a vivir ahí. Y de paso que el espectador se quede ahí. Así que uno te quiere llevar a Neverland, a vivir con Peter Pan, que nunca envejece, ¿sí? Y habla con los pajaritos, hace yuyo, con los enanos, los gnomos. Y otro quiere que desciendas al infierno y no te vayas más. Yo prefiero la tercera posición también en eso. ¿Alguna otra pregunta para Ángel? Sí. ¿Tal? En un momento mencionabas algo en relación a Griffith, comparando con Corman y con la idea de cómo Corman vuelve con la escritura de los estudios en los 50 y 60, y en un momento hay una relación con los 90 y Cameron. Exactamente, sí, sí. ¿Cómo se aplicaría esa tríada quizás? Sí, a ver. Cuando Giuseppe Verdi, terminó Otelo, que es donde él incluye, te voy a hacer un excurso, incluye lo que siempre había negado, que es el leitmotiv wagneriano. Hizo una síntesis entre la ópera italiana y... Entonces la crítica, le era bastante hostil, la crítica, la chinga siempre. Dice, pero esa fue aprobada. Como que Otelo había llegado a la cumbre, no se podía avanzar más después de esa ópera. La ópera había llegado al non plus ultra. Entonces se acercan a ver, dice, maestro, ¿y ahora? Allora torniamo all'antico. Ahora volvemos a lo anterior. Ahora volvemos al principio. Ahora volvemos a lo antiguo. Corman hace eso. Ve cierta crisis en los años 50, ¿sí? Dice, volvamos a ese cine más sencillo, ¿sí? Con historias más transparentes, retomando todos los géneros, ¿sí? Haciendo clase B, con todo lo que he tratado, espero que bien de explicar, o sea, cosas reducidas, sencillas, ¿sí? Y Cameron hace eso, pero con 1.500 millones de dólares. Vuelve a Griffith, porque ¿qué es Titanic? Es de las películas más complejas que hay en cuanto a su simbología. Lo puedo demostrar, ya me tenés que dar otras 3-4 horas. Pero, ahí está, volvemos a Griffith. ¿Se la podés contar? Que se lo podés ir con un chico de 5 años. Lo que pasa, ¿no? Es Romeo y Julieta, chico conoce chico, catástrofe, todo. Y después te metió toda la simbología tradicional, la Divina Comedia, la Vita Nuova de Dante y no sé qué más. Pero es un estado de transparencia total, ¿sí? Y de espectáculo, esa cosa, ¿sí? Viva, ¿eh? Esa cosa de como... no de distanciamiento, sino por el contrario, de identificación total. O sea, reducir, yo creo que si hay posibilidades al cine, todavía es eso, es reducir la primera historia, ¿sí? Para complejizar la segunda historia. ¿Está? Porque el cine yo creo que en ese aspecto había entrado en una especie, no sé si de callejón sin salida, pero un aspecto de la autoconciencia era hacer películas como Apocalipsis Now. Gran película. Pero la primera historia ya media complicada. Entonces se estaba apartando continuamente un público al que se quería recapturar. Creo que Titanic y Avatar son esos intentos de simplificar la primera historia, el estado de transparencia, ¿sí? Una película que puede ver todo el mundo, ¿sí? Y ahí meter toda la carne en el asador en sentido simbólico, colores, números y todo eso. Entonces sí, actúa binorma. De nuevo, el cine es doble. También trabaja con el mitologema del doble. Tiene una doble entrada. Toda gran película es una película de doble entrada. Y entonces creo que Cameron, como antes Corman,
Son intentos o dos hitos o dos momentos en el cual regresar a Griffith, así como Verdi dijo que en algún momento cuando se llegaba a cierta cima había que volver a lo anterior, a lo antiguo, a lo tradicional, a lo... ¿Está? ¿Te sirvió? Gracias. Vamos a hacer una pregunta más, breve, así después vemos la película, después un pequeño descanso. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, hago la que se me... Hacé la tuya, dale, hacé la tuya. No, en, vamos, no sea tímido. En esos momentos en esos 4 momentos que vos marcabas, yo me quedé pensando en las, digamos, ¿qué pasa con las películas de la Hammer, las películas inglesas? Y me olvidé, ¿qué querés? Tengo 61 años. Pero digo, bueno... Las películas de la Hammer entran perfectamente en ese tipo de cosas. La Hammer haría este coso. La Hammer es la devolución de favores. Es muy importante porque es cuando Inglaterra, la Hammer es Terence Fisher. Después los demás muchachos estaban bien por ahí. Es Terence Fisher. Bueno, Terence Fisher, digamos, dice, y esto finalmente lo tenemos que hacer en Inglaterra. Porque estos horrores, en todo sentido, nacieron en Inglaterra. Así que los vamos a filmar en Inglaterra. Hay una película muy autoconsciente de esto, que no es de Terence Fisher, para tirarme la mierda esta teoría, que es de Peter Safdie. Ahí está el amigo que me prestó la película. Que se llama Taste the Blood of Dracula. Pruebe la sangre de Drácula. 1970, de Peter Safdie. Ahí está, ahí con corona esto. Son 4 señores victorianos, puritanos, que dominan a sus mujeres y todo eso, y se van de joda con una puta terrible, ¿no? Pero ya probaron el sadomasoquismo, las drogas, entonces, mira, aparece alguien y dice, no, miren, hay una tienda de cosas rarísimas. ¿Qué? Dice, venden la sangre de un conde transilvano. Entonces invoca a Drácula y se los morfa todo, en Londres. Esa es la que completa el giro. ¿No? Bueno, gracias Ángel.